Hoy, domingo 22 de marzo de 2015, más de un centenar de miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y del Movimiento Ciudadanas por la Democracia, C+D, salimos hacia el Santuario Nacional del Cobre, hacia el Santuario de la Virgen de la Caridad, como venimos haciendo todos los días o todos los domingos, todos los fines de semana, a partir del pasado 8 de febrero. Hoy nuevamente un centenar de activistas detenidos. Solo 11 lograron llegar al santuario. Nuestros activistas acuden al santuario como acudieron los mambises, como también hacían asistiendo o no asistiendo, sino llevando alguna estampilla, alguna medalla con la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, muchos de los miembros del ejército rebelde. Por desgracia, ellos, después que triunfaron y después que los Castro traicionaron la revolución, una revolución popular que pretendía devolver a Cuba la Constitución de 1940, una Constitución muy avanzada para la época, una Constitución que si aún la tuviésemos, fuese la Constitución que rigiese los destinos de la nación. Cuba sería una nación feliz, una nación libre, justa, democrática y próspera. Acudimos allí, como iba diciendo, a pedir a la Virgen, activistas devotos de nuestra Virgen Mambisa, de Cachita, de la Virgen de la Caridad del Cobre, a pedir por la liberación, por la libertad de los presos políticos, por el fin de los abusos, de los malos tratos y las torturas, no solamente contra los presos políticos, sino contra la oposición en general y contra todo el pueblo cubano. Vamos ahí a pedir a la Virgen Cachita que interceda por el respeto a los derechos humanos, el bienestar de nuestro sufrido pueblo. Y los órganos represivos de la dictadura de los hermanos Castro detienen todos los fines de semana cerca de un centenar y hasta más de un centenar de activistas en franca violación de derechos tan elementales como el derecho a la libertad de movimiento y a la libertad religiosa. La Unión Patriótica de Cuba y C+D no solamente acuden, como bien es sabido, los fines de semana al Cobre. Todos los días de la semana, de cada semana, desarrollamos una serie de acciones de corte no violento, firmes, decididas, inteligentes acciones de corte no violento que tienen como fin defender los derechos humanos del pueblo cubano y atraer al mayor número de ciudadanos posible a nuestra fila para conseguir la libertad y la democracia, el bienestar, la prosperidad de toda nuestra nación. Mientras movilizamos a decenas de activistas hacia el Santuario del Cobre, otros realizan marchas sorpresivas, realizan mítines, reparten materiales impresos, reparten discos con materiales audiovisuales y estamos en constante contacto con el pueblo cubano. Hacemos que a cada hogar cubano llegue el mensaje liberador, el mensaje democratizador de la Unión Patriótica de Cuba. Nuestra intención de asistir a misa al Santuario Nacional del Cobre se mantiene, pero como parte de nuestras estrategias siempre va a ocurrir o siempre van a ser nuestros movimientos según las circunstancias, según el momento, según las condiciones, según lo que consideremos que resulta más efectivo para alcanzar nuestro fin, que es la libertad, la democracia y la justicia para Cuba. Nuestros discursos se oyen políticos, al cobre vamos por cuestiones espirituales, porque un hombre involucrado, hombres, mujeres, valientes, patriotas involucrados en una lucha tan compleja como la que llevamos adelante, necesitan también de fortaleza espiritual, necesitan también de la luz, del poder que viene de lo alto. Y
antes de llegar al santuario, que vamos también en pleno activismo pro-democrático, nuestros activistas, nuestros coordinadores pronuncian sus discursos. Hoy el discurso principal que dimos en uno de los camiones en que íbamos hacia el santuario y del cual fuimos bajados y detenidos en el punto de control policial antes de Melgarejo, se resume en lo siguiente. Después de saludar a los pasajeros, decirles que quienes vamos en dicho camión somos miembros de la Unión Patriótica de Cuba, organización que lucha por los derechos y libertades fundamentales del pueblo cubano, que lucha contra las injusticias, contra las arbitrariedades, de que resulta víctima nuestro noble pueblo, el pueblo cubano, y que defendemos mejores condiciones laborales, salarios justos, precios justos, que defendemos verdadera atención médica gratuita y con calidad para todos, educación con calidad, no educación para adoctrinar políticamente a nuestros hijos y convertir a los ciudadanos en zombies, en máquinas, en marionetas. Les explicamos también nuestras preocupaciones por el bienestar general de la población, por la problemática del transporte, por los abusos contra los cuentapropistas, con los problemas que tenemos habitacionales, la crisis de la vivienda, la crisis, como ya dije, con los alimentos, con el agua, todo lo que de una u otra manera afecta a la población. Y los pasajeros, como siempre, escuchan muy atentos y nadie se atreve siquiera a alzar su voz para contradecirnos en lo más mínimo, lo que es una clara muestra de que el pueblo cubano va tomando cada vez mayor conciencia de que hay que cambiar la triste y lamentable situación en que los Castro han sumido a la nación. Cerca de un centenar o más de un centenar de detenidos este domingo 22 de marzo, y desde el 8 de febrero a la fecha más de 600 detenciones de activistas de la Unión Patriótica de Cuba solo en la provincia de Santiago de Cuba. Nuestro fin es movilizar cada día a más cubanos a la lucha por la libertad, la justicia, la prosperidad y el bienestar del pueblo de Cuba. ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Vivan los derechos humanos! ¡Viva! ¡Libertad! 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 ¡Abajo la represión! ¡Abajo! ¡Abajo el hambre! ¡Abajo!